comenzar, sé que en algunos medios aparecía como 19 horas, en otros como 18:30, pero bueno, a medida de que vayan llegando esto va a ser medio introductorio. Desde el Centro Histórico y Geográfico de Soriano es un gusto ver este salón lleno, realmente el invitado lo amerita. En este trabajo Los Arrayanes, una vida de recuerdos, un trabajo, vaya si es de investigación, vaya si implicó trabajo, redacción, estudio, compilación, escritura, tiempo, paciencia. Hace poco tiempo tuvimos la suerte de tener a dos grandes historiadores aquí en nuestra casa, el historiador duranense Óscar Padrón Fabre y también el de Nueva Palmira, Jorge Frogoni Laclau, quienes en definitiva, a través de su estudio, de su investigación, vinieron a presentar libros con una calidad, con una rigurosidad, pero que también tenían que ver, tanto el de Óscar como el de Jorge, relación con su lugar de origen, relación con su Durazno, relación con su Nueva Palmira. ¿Por qué? Porque uno me iba a presentar de Rivera, pero Rivera también enmarcado en todo lo que era esa región de Durazno. Jorge Frogoni también, al hablar de Nueva Palmira, relación con el desembarco de los 33. En esta oportunidad, y tanto que se habla a veces del localismo, mal hablado localismo, aquí tenemos una investigación de alguien que también escribe sobre un pago que le genera mucho sentimiento, pero que al igual que estos dos grandes historiadores, Ernesto dice que no le gustaría ser llamado historiador, cronista, quizá cronista, acá tengo otro cronista al lado también, no le gusta que le digan historiador también, escribe sin duda un trabajo serio, un trabajo que tiene que ver sí con algo que él siente mucho seguramente, muy profundamente, con una vida de recuerdos. Vaya si el subtítulo de este trabajo ya nos advierte, digamos, ese sentimiento de pertenencia, de cercanía, de raíces. Y en ese marco, ahora lo voy a invitar a tomar la palabra y que nos explique un poquito qué lo llevó, de repente qué anécdotas tiene con el libro, qué le generó escribirlo y bueno. Ernesto, un gusto tenerte acá y muchas gracias a todos por estar. Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a toda la gente del Centro Histórico por haberme permitido presentarlo acá el libro y a todos ustedes que me están acompañando. Yo no soy escritor, el trabajo que hice acá lo hice de acá nada más, no hay mucha, no tengo práctica, así que bueno, pero lo puse con sentimiento. La verdad que bueno, Los Arrayanes, este es muy largo, pero arranco con que en el 2002, cuando Los Arrayanes cumplió el cincuentenario, don José Acerre me dice, ¿no me acompañás a visitar a algunos vecinos viejos, así, que nos puedan dar para poner artículos en el diario Entrega 2000? Entonces, yo lo acompañé a los vecinos viejos, a varios, Pancho Cuaiteno, el Toma Pinto, Román Moyano, Marcos Rodríguez, yo lo acompañé a varios. Y eso a mí me gustó el trabajo que él hizo, lo que él iba poniendo en el diario y todas esas cosas. Entonces yo sí dije, bueno, en base a eso voy a contar lo mío. O sea, yo les cuento, les confieso que hasta el año 2000 yo tenía anotado en un cuaderno todos los habitantes de Los Arrayanes, toditos los habitantes. Pero en el 2000 se me fueron porque empezaron a venir gente que ni sabía quiénes eran después, entonces se me fue. Y bueno, y tenía anotados todos los terrenos de quién era. Bueno, él ahora en el plano que él tiene ahí, él puso todos los nombres de los terrenos, los compradores, los primeros compradores de Los Arrayanes. También les quiero decir que también hay en alguna parte del libro hay unos artículos que son de Alfonso, otros de José Lazarre, un retrocito, y otros de Emilio Urcade, que lo nombro ahí porque
fueron ellos los que pusieron, porque yo no quería hablar de los Arrayanes sin mencionar la parte de esa que era muy interesante, que me pareció muy interesante. Entonces, por ejemplo, en el cruce de las balsas, es de Villurcade, cuando los remates de las patentes para poder cruzar los permisos es de Alfonso Arias, y bueno, y lo otro el origen de los campos de José Lazarre, y el origen de los campos arranca por 1760 y algo, que fue un terreno vendido a bajo costo seguro a don Martínez Aedo, y esos negocios se hacían en Buenos Aires porque acá no había intermediarios y solo lo quería gente muy pudiente, gente muy conectada, que muchas veces no conocían ni siquiera los campos de ellos. Después eso fue pasando en herencias así, hasta que llegamos a 1894, creo que es, que lo compró Lieris. Y entonces tenía de aquel lado, de este lado tenía los zapallos que le llaman, yo no sé por qué, por lo que ellos también, los libros de ellos, ¿no? Y del otro lado eran los potreros de Lieris. Todo eso están los Arrayanes, todos los campos son los potreros ahí en varias hectáreas. Y después quedó para una sucesión ahí, y en el 1946 don Armando compra unas 300 hectáreas, de las cuales destinó para hacer lo que pensaba hacer él, que era plantar eucaliptos y árboles, distintos árboles, y también hacer un centro poblado que lo quería llamar. Había discusiones cuando eligieron los nombres, o la Floresta o los Arrayanes, y predominó los Arrayanes. Ahora él quería hacer un lugar como casa jardín, hacer terrenos grandes, tenía de 1700 a 2200 metros, más o menos eran casi todos. Y después se fue fraccionando, pero antes era eso. Y en el 1949 tenía todos los planos pronto, todo, la revista está acá, para fraccionar, y no la autorizaron porque justo llegó la creciente del año 1950. Entonces no le aprobaron los planos ni en catastro ni en la intendencia. Y recién el 19 de noviembre de 1952 fue cuando le aprobaron los planos, y nosotros, las comisiones, más ahora en los 90 por ahí, decidimos esa fecha como fecha para festejar los cumpleaños de los Arrayanes. Y a mí también me gustaría que cualquier cosa ustedes me hagan alguna pregunta o algo, porque ahí yo hablo de las carnicerías, que esa parte es de Emilio Urcal, que él recogió en algunos diarios de la época, lo que era eso. Porque los Arrayanes, cuando ustedes cruzan así hacia el norte, después seguía la ruta 2, no está donde estaba ahora, para los jóvenes, ¿no? Y los Arrayanes era solamente la ruta al oeste. Y ahí mis padres, cuando compraron, había unas 7 o 8 casas, de las cuales eran profesores y eso, y cruzaban la balsa y iban a pasar el día, y de tarde se venían para la casa acá. Pero había 3 familias, la familia Rodríguez, la familia Pinto y una familia Juan Martínez, como la señora Cándida, que ahí comento. Entonces mi padre, cuando fue a comprar, decía, ¿de dónde? Pero van a quedar solos, porque entonces dice, vamos a comprar al lado de doña Cándida, que es la casa, ellos vivían en la casa de los que ahora es de Seferino, la familia Seferino, en esa casa en Tucutuco. Ahí vivían, y mi padre compró el terreno pegadito, porque era la única gente que había, no había nadie. Y bueno, eso quería contarlo también de que sobre los Arrayanes, esa pequeña dato. Pero al oeste, al este, había varias familias. Estaban los Guaiteno, estaban los Pons, estaban los Jauregui, los Curvelo, los Rodríguez, los Moyano, los Pinto. Había varias familias en esa zona. Y entonces, don Armando Chiflé en el año 49 pidió para que se hiciera pedir escuela. Y entonces él puso un ranchito que estaba contra el río, ahí, que hay foto ahí,
Y bueno, y está la fecha, el 10 de octubre del 49 se me hicieron las clases ahí en Arrayán. Después yo fui a la escuela, pero a la otra escuela más allá. Y bueno, y ahora si ustedes quieren hacer alguna pregunta o algo, algo así, yo les comentando lo que sea. A ver, profe. ¿Cuál fue la primera casa? Bueno, la primera casa es la de. La hizo el Chuco Volonterio, es la actual casa de Gioia, que está allá por allá el paradero. Esa fue la primera casa. Él me contaba, el Chuco me contaba que mientras él la hizo, porque don Armando para promocionar, hizo 3 o 4 casas. Una fue la de Klinger, la otra fue la de. Celina Terreno, casa. La que hizo don Armando. Don Armando hizo la de Alto, contra el río, y esa, que se la prestó a Volonterio y no le cobró alquiler mientras Volonterio hizo la suya. Y bueno, y después hizo otra para allá arriba, para lo que fue Pancho Betancur, muchos años frente a la plaza, esa casita en la cumbre, pegado al tanque del agua, hizo esa casa, que después la ampliaron. Y entre las primeras casas está la de Guastavino, la de Klinger, la de Lita Vespa, la Messi Salvo, que es la Asociación Prado. Esas son las primeras casas, 6, 7 casas. Churruca también, después y bueno, todo eso, nosotros cuando éramos chiquilines pasábamos por entre los terrenos, todo ahí, porque no pasaba nada, era todo baldío prácticamente. Y bueno, y yo cuento ahí el primer día que llegué a los Arrayanes, siendo un niño de 4 años, casi 5 años, y mi hermano más chico todavía, y mi padre. Nosotros vivíamos, yo vine a hacer exactamente lo que uso en la cortada Musito, que era aviador, no sé si esto Couso, y nos vinimos ahí por la escuela, los Arrayanes. Y vivir en una casa grande, esa, la antigua, la estancia ahí, era mi padre construyó un dormitorio, la cocina y el baño. Esa era la casa. Después lo que tenía mucho terreno y todo, para nosotros era muy diferente todo, ¿no? Bueno, ¿alguien me haga alguna otra pregunta? Sí. Bueno, primero que nada felicitarte, qué importante es también tener este tipo de historia y sobre todo para las generaciones jóvenes que aún caminamos los Arrayanes y parece que estamos en el siglo pasado muchas veces por las calles y eso. Consultarte esos primeros pasos de ese pequeño poblado, cuándo vino la luz eléctrica, cómo se trasladaban, cómo era el tema de las visitas a Mercedes. Bueno, vos contaste un poquito, pero me imagino que era todo muy diferente a lo que es hoy. Y nosotros, las generaciones más jóvenes, nos cuesta mucho imaginarnos. Claro, nosotros hasta el año 64, un poco más, cruzábamos en la balsa de Guastavino, que era lo que había, no había otra cosa. Y después cada uno tiene que tener una chalanita, un bote para cruzar. A mí me tocó, mientras yo venía a la escuela industrial y después trabajar, cruzar en la chalana. Y hasta que hicieron el terraplén aquel del puente, ¿te acuerdas que estaba la montaña rusa que le llamaban? Hasta eso. Toda esa ahí. Primero, yo lo que me acuerdo muy bien, que don Armando había hecho sobre la costanera, había puesto había hecho bancos pintados de amarillo y verde, capaz que no se acuerdan, en la costanera puro banquito así, y él plantaba muchos aromos y árboles de especies muy lindas. Y después estaba el puente, la playa más linda era cruzando la cañada, capaz que se acuerdan, cruzando la cañada hasta en auto que se cruzaba, ahora es privado, eso es privado. Había un puentecito que nosotros decíamos de los Coboy, que pasamos, era el zampón grande, esa cañada grande más hacia arriba, y era con 2 barandas, todo hecho de galito. Después estaba el barco hundido, el famoso barco hundido, que de ahí se trajeron las cadenas para ponerle a los terrenos. Cada terreno tenía unas cadenas grandes, con una argolla grande así, y de 2,30 metros más o menos. Y a mí me pasó que con esto de las cadenas, porque en casa hubo siempre, y me pasó que en el 2011 hice
a ver, ¿cómo puedo decir? Hicimos un rejunte de vecinos, de viejos vecinos, de los primeros 25 años de la escuela, y quería conseguir una cadena para poner simbólicamente cuando venían todos, las dos estacas y la cadena es. No pude conseguir una, no pude, y todos los terrenos tenían, todos. Y bueno, un día me llama una persona, una casa que estuvo casi 40 años cerrada, y dice, quiero vender la casa ya, no me la vendí. Sí, como no. Eso es uno de los fuertes amigos que siempre vendía ahí. Y voy a la casa y dice, mirá, unos hormigueros grandes había, y me dijo, dice, vos sabés que acá hay un fierro, saco una cadena. La alegría más grande la tengo, por supuesto. Conseguir eso para mí, esas cosas me trajo al recuerdo el ruido de la cadena. Y esa cadena le había sacado del barco hundido, ese famoso, la Carolina, que en el libro de Aurelio Picone, él cuenta de que era la Carolina que se hundió ahí y se dispararon porque era el contrabando que traían. Y las cadenas, como estaban en el campo de don Armando Chifré, las utilizó ahí para ponerle los terrenos, ya las regalaron. Otra cosa que es importante también, que el pasaje de la diligencia, porque hay que ver que nosotros, en el otro siglo, nosotros cruzábamos y no estábamos en Río Negro, estábamos en la declaradora Paysandú, porque recién en 1889 creo que fue, se quedó Río Negro, era Paysandú. Entonces todo lo que había en las partes del libro sobre Río Negro, de las cruces, Emilio Urcade ahí cuenta las peripecias que había, y también cuenta las peripecias que había para los cruces, las patentes. Eso también para mí lo vi muy importante, por eso lo puse también. ¿Alguna otra pregunta? Sí, allá. Hay dos cosas que desaparecieron de allá: la sandía y los tucutucos. Voy a hablar algo de eso. Ah, sí. Bueno, la sandía que plantaba, yo siempre que hablo de la sandía, era Federico Palacio, Román Moyano, que era el hijo. Y ellos plantaban sandía siempre, y con mucha gente que habla se acuerda de cuando ellos empezaban a robar sandía. Ah, también, no ves, acá hay. Bueno, los tucutucos, cuando don Armando fue a hacer los terrenos, a hacer el centro poblado, le decía, estaban locos. ¿Cómo ahí los rosetales, los tucutucos, las cosas tucutucos ahí iba a ser algo? Que eso no iba a tener profesor, nada. Y eso se vio hasta el año 85, que fue que vino la luz, porque antes no había ni luz ni agua, porque el agua eran dos tanquecitos que había y prendían 1 hora de mañana y 1 hora de tarde, porque no era más, eran pocas familias, entonces. Pero cuando empezó a poblarse y vino la luz, se hizo un tanque elevado, ese tanque elevado que tenemos ahora, de 27.000 litros, con bombas, que hay 2 bombas de semisurgente profundas. Entonces eso cambió. Cuando no había luz ni agua, nos alumbrábamos con un farolito de esos de queroseno, o farol en un día especial, el farol anasta, y si no, el candil, no teníamos otra cosa. Si nos quedábamos sin agua, por ejemplo, porque bueno, ya se gastó el agua que había, que ese día había que ir al manantial, que había un regio manantial ahí al lado de la escuela, que más de uno lo habrá conocido, y bueno, y si no, el río, había que llevar agua del río, no había otra. O sea que había eso, lo viví todo. Y a mí siempre me encantó todo eso, digo, haber vivido lo que fueron momentos difíciles y todo, pero me encantó haber crecido con eso ahí, con esas dificultades. ¿La fuente de Chaná es anterior al fraccionamiento? Sí, ahí la fuente de Chaná era por el 1912, por ahí ya hicieron una fuente, uno hizo una fuente y venían los barcos y cargaban agua ahí, que era muy buena el agua, los manantiales que había, y entonces llevaban el agua.
después ya estuvo encargado un señor Erosa, fue que estuvo por ahí, ¿no? Sí, Bueno, enero. y Enero Erosa. Bueno, después en el año 46 por ahí fue que se formó una sociedad, que eran, que ahí cuento quiénes son y todos, 8 o 9 son, que uno de ellos era Jesús Vizcaíno. Y había una borda también que capaz que es familiar de... Abuelo. Ah, bueno, está bien, sí, bueno. Y ahí se hizo, después se denominó de diferentes formas, Agua Ascenso, Soriano Limitada, pero eran los mismos, hasta el 2000 por ahí que la compró Strauch y después cuando falleció Strauch se fundió eso y tuvo varios años sin nada que ahora. Había una trilladora enfrente del Asensio que estuvo años ahí abandonada, una trilladora vieja de caballo que estaba ahí al lado, y no sé eso de quién habrá sido, digo, yo ya lo conocí en el 70 y ya era viejo, digo. Sí, cosa que yo no me acuerdo de esta trilladora. ¿Quién enfrente estaba? Paraba ahí. Sí. Sí, yo tengo la foto que tengo ahí, son de don Armando Echefera, de ahí, del año 49 en adelante. O sea, para atrás, lo único que yo saqué una foto de un libro que tiene que hace años, ya les mando de acá al chivito, hace años que quiero conseguir, de Eusebio Jiménez, y él tiene el libro ese, él lo tiene. Un día fui a la casa y le saqué una foto, entonces en la foto está sin el murallón aún, antes de 1900, la parte de la casa muy vieja y la comisaría enfrente. Y antes no estaba la ruta ahí donde se creó los Rayanes, esa ruta no estaba así. Antes el camino era hasta la posta. Iba por ahí, doblaba la comisaría para adentro y seguía un camino que iba a llevar a la posta. La posta era el rancho grande de Chiflé. Esa era la posta. Eso es muy antiguo. Después fue lechería y todo eso. Ahí también tengo una para contarles. Porque mi hermano fue que lo hizo. Que yo dije, qué lástima. Usted capaz que sabe. En la posta ahí había un sótano. El sótano lo usaron para hacer un pozo del baño. En el pozo del baño había grilletes para poner los presos. Y quedó ahí, quedó enterrado. Mi hermano me decía, Ángel Pinto, que era uno de los que yo recabé más notas también, más charlas tuve con él sobre los Rayanes, que fue el primero que estuvo ahí. Él me decía, no, él vivió en ese rancho, y yo estuve ahí, y los grilletes estaban ahí, siempre estuvieron ahí. Pero después quedaron enterrados, usaron para los baños. Que eso, y bueno, eso era lo único que había en los Rayanes, era eso, no había otra cosa. Y bueno, de ahí, de la costa, no seguía para allá la carretera, seguía para el lado pantanoso, por entre los campos, todo eso ahí. Yo conocí el camino, ese camino lo conocí, pero después, claro, se llegaron para otras cosas. También les cuento que don Armando donó varios terrenos para una casa, para una iglesia, para la junta local, para las plazas, bueno, varios terrenos. Y para la escuela, para la comisaría. Estaba había uno que era el centro de los camioneros, ¿era que se llamaba? ¿Cómo? Centro de camioneros. Centro viajante. Centro viajante. Centro viajante. ¿Cómo? Sí, el centro viajante era una sociedad de acá de Mercedes y hace poquito, ahora veo gente allá, pero es un lugar que hasta la comisión anduvo detrás de eso, casi no, porque quedan 3 o 4 más, no quedan más, y eso está para disolver totalmente. Es una lástima, pero bueno, hasta la comisión quería hacernos, cuando en el momento que estuve de presidente ahí, hacernos cargo del centro viajante. Y ellos nos iban a dar a nosotros, nos querían dar, por ejemplo, por un plazo de 5 años. 5 años no es plazo de nada, pero ya por lo menos 15 o 20 años. Y no sentábamos, al final no sentábamos. Hacían fiesta y comida. Sí, grandes fiestas, venían en onda, en el tiempo de la onda, iban en ondas, iban a la cancha, porque había una cancha de fútbol grande, y jugaban allá al fútbol, todo el día, se pasaban todo el día en las grandes fiestas. Yo estuve en alguna fiesta de ellos, que lo invitaron. Pero era un lugar muy lindo. Bueno, otra cosa también, por ejemplo, las calles que no tenían nombre, y en el año 94, creo, la comisión
en ese momento le pusimos los nombres de pájaro y árboles. Todo era eso lo que había que poner. Y 11 o 12 calles se denominaron cuando están todas. También nos tocó, porque acá está el de grande, Oscar Méndez, nos tocó también hacer el salón comunal, de ahí Horacio también, Seferino, también en esa época, siendo directivo ahí, y bueno, es un lugar que está muy lindo ahora y todo. También era lo que quería decir, colaboró mucho Oscar, hicimos un mini corralón y una secretaría, se ha avanzado bien. Pero también una de las personas que trabajó más a los Arrayanes, hubieron varias delegaciones, fue Julio Arroyo. Sí, que... Julio Arroyo, sí, y siempre me tocaba, era mi secretario o mi tesorero, y yo era el presidente. Y cuando iban de la radio o de la tele a hacer una nota o algo, decía, mirá, yo estoy ocupado, andá al centro papelero que está Julio Arroyo. Ahí está Arroyo. Bueno, así que bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver, sí. Historianos un poquito lo del muelle Miranda, ¿ves? Que es una obra arquitectónica hermosa, ¿ves? Sí. Y, bueno, nosotros no pudimos arreglarlo. El muelle Miranda fue declarado patrimonio histórico por el 2000 a pedido de en ese momento el diputado Roque Arregui, y se declarado monumento histórico departamental. Primero se hizo unos arreglos, se hizo unos arreglitos ahí, las columnas que estaba todo caído por las crecientes, los choques, las balsas y todo eso, y lo dejaron muy lindo. Pero lo que nosotros queríamos hacerlo, para que ese Oscar, lo que queríamos hacer era poner en una cartelería, ya habíamos hablado todo para hacer un lugar así como está en el centro de la Mercedes, con una balsa, porque era el lugar ese, ponerle unas farolas, algo así, limpiarlo con las máquinas y eso, dejarlo lindo el lugar. A veces lo usan para cosas que no tienen nada que ver. Y bueno, entonces sí. ¿De qué año es construido? ¿Cómo? ¿De qué año es construido? Y 1911, conjuntamente con, se construyó el muelle, porque acá está, figura la primera balsa de que la hizo Sansi, y con Guastavino, con Alejandro Guastavino. Y en el cruce de las balsas había dos Guastavinos, y eran familiares amplios, pero había pica entre ellos, porque había dos balsas yo me acuerdo cuando era gurí que se invitaba, cuando la balsa estaba de este lado y allá había gente, ya era un grito, y de si no de este otro lado, de este lado para aquel, balsero, y allá salían con las lanchas, algo hasta ahí. Cuando la creciente del 59, me acuerdo, yo vivía ahí, fue muy grande. Y a mí me tocó, o sea, me acuerdo como si fuera ahora, mi padre se tenía en una chalanita, cruzábamos, íbamos hasta allá, casi hasta el puente ahora, para cruzar, y nos traía hasta acá, contra la isla, igual la corriente, porque era muy fuerte. Ahora no se permite, está crecido, no se permite. Pero en esos años, sí, los guastavinos, mucha historia hay ahí. Y bueno, algunas cosas de esas, pues, alguna otra consulta, díganme. De ahí de lo de Miranda, y luego de Miranda, salía una diligencia para Fragante. Seguro, sí. Y en una oportunidad, la diligencia que llevaba las cargas arriba perdió el maletín con oro. Bueno, ahí también perdió el maletín que era para la paga de todo el personal de Lievi, y era el abuelo de José Pinto, que venía a esos campos, y él tuvo muchos años, era el abuelo, de un pasaje de la diligencia, y el pasaje, yo lo publico ahí, anduve varios años haciendo novio con él para que me lo regalaran, y un día me manda a buscar. Un día estaba lloviendo, me dice, ven, tengo algo para vos. Me voy hasta allá, pero mejor vivía medio complicado donde vivía.
Me voy embalado. Y dice, no, te quería comentar de esto, y el pasaje, como yo que te voy a regalar el pasaje, no, pará, tengo que buscarlo. ¿No? Bueno, en resumen, otro día voy a la casa de él y ya acá tengo el pasaje. Qué alegría, lo tengo. Es un cartoncito que dice pasaje de Mercedes a Freivento. Ya era Freivento, porque antes en el cruce era Independencia. Yo tengo una foto donde dice cruce que está en el, no sé si está puesto ahí, una foto que dice de Mercedes a Villa Independencia. Y bueno, eso es lo que quería decir. Bien, simplemente para ir agregando y mientras vamos pensando alguna pregunta para Ernesto, recordar que estamos siendo filmados por el estudiante Pío Mesquida y que esto, aparte del trabajo de Ernesto, sin duda es un aporte para los arrayanes, todo lo que es pregunta, comentario, recuerdo, también va a quedar y también de alguna manera forma un trabajo también que aporta al estudio de esta población. A mí lo que me genera duda, Ernesto, y perdonen que no se escuche a lo mejor allá en el fondo, es que se habló mucho de la escuela, de repente qué recuerdos tienes tú, las maestras, alguna bandideada también, ya que estamos para... Total, ya pasó ese momento, ¿no? No, en la escuela tuvo muchos años María Teresa Grequi. María Teresa Grequis. Sí, no eran de acá, no eran originarios de acá. Y bueno, ahí a mí también ahí me pasó que cuando el cincuentenario no había muchas fotos de los rayanes. Y yo voy a invitarla a una fundadora de la escuela, a la hermana, porque ella falleció en el 78, María Teresa, tuvo muchos años de directora ahí. Y voy a la casa y me dice, esto, el otro, Irma, que yo la nombro ahí. Y dice, yo tengo fotos que le regalaban a ella, iba al fotógrafo y le sacaba la primera escuela, la primera comisión, y las guardo esas fotos, bueno, son así, ya Santiago la ha visto, ya la vio, pero digo, y alguna publico ahí. Para mí, tener algo de ese lugar, yo guardo todo, mi mujer me dice, y ese lugar que yo lo puedo tener para postura, puedo tener para porquería, pero no, yo guardo todo, tengo una estaca, por ejemplo, de las vacas, tengo un rollo de alambre con lo que se separaba, era de varilla de 6, todo doblado, traidor de iglesia, ¿no? De ese tiempo. Son varios metros que tengo, está guardado ahí también. Tengo cosas que me gustan, todo lo que sea con rayanes. Guardo la libretita, le quería decir también, cuando mi padre compró en el año 57 por ahí, y en el 67, 10 años, pagando la cuota, don Armando y doña Eugenia Gil. No había una cuota de interés, nada, la misma cuota que entró, por ejemplo, que ahora fueran, por ejemplo, 3.000 pesos, bueno, 3.000 pesos a los 10 años. Nada, no cobró interés nunca. Era una cosa, eso, increíble. Y él lo daba con mucha facilidad. Tengo un que me regaló Arturo Bardesari, un volante de un remate que hubo en el año 55 porque quería vender, don Armando quería vender en el año 55 un volante con los terrenos que iban a ir a la venta y todo, también lo tengo eso. Pero bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? Sí, a ver. Me quedó resonando el tema de los grilletes. Sí, ¿están ahí? Consultarte, sí, pero ¿de qué era? ¿De la antigua posta? Eso, Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, tuve meses buscando hace añares la posible tatucera que parece que se hizo en el campo de los Simoseli. Iba con datos cruzados y nunca pude dar con ella. ¿Tenés idea? Yo sé que estaba en el camino del medio ese que había, que yo le decía que iba para allá del rancho viejo derecho, pero no supe exactamente, pasando el primer monte, dice que estaba ahí. Pero no hay un dato certero, ¿no? Estuve buscando varios meses y no. Así que no se sabe. Yo exactamente no sé. ¿Y el tema de los grilletes de la costa? De la Eso sí, costa? eso sí, porque Ángel Pinto me comentó, cuando era bonito, los veía, esos fierros puestos así. Pero yo que sabía bien. Y fue una pena cuando mi hermano me dice, vos sabés que ahí van a hacer el pozo del baño. No me digas.
viene su hermano, Claro. que era dueño de... Pero no había comisaría en esa época, entonces de repente por eso estamos. Seguro, seguro, ante la comisaría, ante la comisaría. ¿Alguna otra pregunta? ¿Fue la vez que andaban en el helicóptero? ¿Cómo? Una vez que, no sé, por el 70 y pico, que por esa tercera que andaban en el helicóptero, que iban y venían. Sí, yo vivía ahí, paraban la cantera era enfrente de mi casa, la cantera. Y el helicóptero paraba ahí, lleno de soldados, todo ahí. Yo me acuerdo todo eso, me acuerdo. Por el 73, 74. 72. 72, bueno. Dale, Martela. Sí, Cuando vino Hugo Chávez, ¿no? Hizo una donación para sí, la escuela. sí. Él no vino acá. Uruguay vino el Uruguay. Sí. Sí, entre todo, a ver, voy a empezar por otra cosa. Cuando no teníamos la carretera de Bitumen ahí, un día me manda a decir Mario Capinati, Romero, júntese los vecinos que voy a ir con Wilson Esogoy, el ministro de Obras Públicas. Entonces fuimos allá a esperarlo a la entrada, allá en la rayada, y avisamos ahí, y justo la maestra no fue. ¡Ah, qué macana! Yo nombro a una persona ahí, la Yola, toda la tercera. Yo le puse, le puse la túnica, ella era maestra, ella era la cocinera. Y apareció con todas las chiquilinas ya esperando. Cuando baja, estaba vos, Carezani también, le dice el ministro, Mario, esto me emociona. Ya tenés, esta fecha, 2 meses, tenés material para hacer la carretera de Bitumen. Que dicho sea de paso, hace 2 años, nosotros como 4 capaz, no, Oscar, decidimos ponerle a ese nombre el nombre de Jesús Vizcaíno, porque los campos eran de él. Entonces, más que merecido tenía ese nombre, porque había otros nombres que decían paso a las bases, no sé qué cosas. Y nosotros siempre pensamos con Julio Arroyo, ese nombre tiene que ser el nombre del dueño de los campos. Bueno, y si era la pregunta era... Cuando vino Chávez a sí, Uruguay. Chávez, la escuela. Sí, en ese momento era Fernando Cortés, el presidente de la escuela, y anduvieron gestionando y consiguieron para hacer los salones nuevos. A mí, te digo que a mí, yo lloraba pero no de emoción, sino de tristeza, porque yo pensaba que iban a dejar los salones viejos, el salón viejo que era una prefabricaria, estaba impecable, no confía en pintura, y hacer algo nuevo, salones nuevos. No, tiraron la otra abajo y en el mismo lugar hicieron de la misma forma otra, y más grande, preciosa. Pero yo no podía decir, porque eso cuesta mucho, los trámites, todo, cuesta mucho organizar algo así para que después venga uno y diga, no estoy conforme. Entonces yo me quedé quietito, pero varios, no solamente yo solo, que fuimos a escuela, estábamos amargadísimos porque rompí el salón, porque la idea era hacer un museo ahí, desde la escuela. Entonces esa era la idea que teníamos varios. Y bueno, no, lo dejamos quieto. El salón se rompió, quedaron las fotos, ¿no? Y bueno, también les cuento que cuando hice ese 2011 el rejunte de los alumnos, anduve haciendo gestiones, pero no sé las gestiones que hice, pero conseguí 2 bancas de las que yo había ido de la escuela, de las primeras de la escuela, las valerianas, que las tengo. Yo le digo, no son mías, yo las tengo, soy el custodio, es de todo. El barrio ya saben, los otros algunos saben que yo tengo esa banca. Cuando hice eso puse las 2 bancas y sacaban fotos y divino eso, ¿no? También eso les quería comentar porque me pareció. Bueno, otra pregunta que pedían. Si no los aburro mucho con la charla. No, Sí. Tenía una idea de cuántos pozos hay de Magallanes. Ah. No, habitante. No. Me preguntó que eso es abundante. No. Lo que pasa que, a ver, que una de las cosas, por ejemplo, algunos me decían, ¿por qué no puse tanto en Río Negro, el libro o la región primero? Yo digo, la gente que de los Magallanes son todos de acá. Consumen acá, trabajan acá, los autos matriculados acá, votan acá. Río Negro no le da importancia a los Magallanes, no le da importancia. Entonces, a veces, vamos a ver ahora que van a hacer, pero
esa calle está impresionante. Pero muchas veces iban de acá de la Intendencia Social no arreglarla, lo pedíamos nosotros con Oscar ya, y iban de acá de Mercedes, y de Frivento nos tenían igual meses y meses para arreglar las calles. Ahora de vuelta se ha venido abajo. Otra pregunta, sí. Una consulta, porque usted mencionaba ahí que el autobalsa, esa desembarcaba en Plaza de Jesús, ¿no? Sí, el autobalsa sí, porque estaba la balsa y el autobalsa. El autobalsa era el que pasaba también Los camiones, camiones con carga de ganado. Y la onda también, ¿no? No, pero la onda la pasaba la balsa también. La balsa. La La pasaba balsa, la balsa. sí, la balsa sí, tenía un buen caudal. ¿Y eso hasta qué año más o menos funcionó? Hasta el 65 la balsa, 65. por ahí. Que se inauguró el Y después, cuando se inauguró el puente, la parte con la montaña rusa que le llamaban, que era una subida así de madera, seguía pasando el autobalsa los camiones de ganado, porque ahí no pasaban por ahí. Y incluso en los ómnibus allá, por ejemplo, tenían que bajarse todas las personas antes de esa subida, o se iban de este lado también, tenían que bajarse todos. Ustedes habrán ido, habrán cruzado alguno. Sí. Sí. Frente a mi casa, en la Costanera, hay un pequeño altarcito a una virgen. Sí. Nunca supe quién la puso. Sí. Ya estaba destruida. Sí, lo que pasa es que ahí, en el año 78, Estaba protegida y todo sí, eso estaba en el año 78 apareció un matrimonio ahí, acampando, una carpita, estuvieron unos días y encontraron una virgencita. Entonces, dijeron, ¿qué podemos hacer? Estaba la Nelly López de Arroyo, que ella es muy católica y todo, que vivía frente a la plaza, está la hija ahora, porque ellos fallecieron, el Chacho y la señora. Y entonces hablaron con mi hermano para hacerle una capillita. Y le hicieron esa capillita ahí. Después fue, que yo debo tener alguna foto del diario, de la Diario Acción, que fue el cura, el padre de acá, fue y hizo una misa, no sé qué cosa ahí, y quedó ahí. Después la robaron, después le pusieron otra, Sí, igual. sí, la virgen ya no estaba. No, pero parece que como que había gente que tenía mucha fe. Entonces, por eso mismo, la siguen conservando. Y ahora el otro día pasé, la vi, la había pintado todo, no sé si estará. Cuando vino mi madre, muy viejita ya acá, para operarse, la vio sin virgen. Dijo, si me salvo, le traigo a la virgen milagrosa. Bueno, es la virgencita que está ahora. Ah, ¿lo ven? Sí. Y le llevamos Se ve que es milagrosa y bueno. Mucha gente pasa y le deja también. Bueno, una de las cosas para los religiosos, el padre Bartesari, el cura que andaba en la Fraternidad Larga, él había donado un terreno a los Rayanes, y todos decían, el terreno de la iglesia, pero nunca se le dio porte de nada. Estuvo el padre Ramiro. Bueno, mucho tiempo. sí, entonces nosotros estábamos con Oscar de la comisión, y bueno, yo me di porque no había alambrado, no había nada. Me dio un documento, una copia del documento, Bartesari, antes de fallecer, el remandador, mi colega, y dice, esto capaz que un día puede ser de algo. Y digo, no, esto es una copia de una venta. Entonces le avisé a ellos, los religiosos, Inés Fortete, que no sé si estará, si ha venido, ¿no? Iba a venir. Y lo trajeron al encargado de la iglesia de Freivento, porque eso le correspondía a Salto, porque no es de acá. Y bueno, y vino y hizo una misa, fue mucha gente de acá, Mercedes y todo. Y bueno, hay un lugar donde trajo una de Gualeguaychú, debe ser 6 años capaz, ¿no? Y bueno, fue mucha gente, y a la gente les encantó eso, y el espacio es un terreno de 2.000 metros cuadrados. Y la idea era que habían hablado de hacer algo como para un salón cultural, para enseñar tejido, cosas de esas, costura.
catequesis, pero bueno, se iba a formar a comisioncita, pero hasta ahora no, la limpia, lo único, y nada más. Ese es otro dato, digo, que también ahí, hay muchas cosas y seguramente después digan, ay, no les comenté de esto, pero bueno, ustedes pregunten que yo, en los Arrayanes, sí, a ver. Puedo pecar de orgullo, pero Sí. buen orgullo, porque mi padre, que siempre estuvo también en la comisión, hasta que ya se puso muy viejito, casi ciego, pero siempre colaboraba con todo, una barrita y traía, que ¿Cuál era su papá? Pancho Bentancur. Ah, Pancho, sí. Yo en el nombre de la placita. Sí. Trabajó mucho por esa placita. Sí, yo lo nombré hoy a Pancho, sí, sí. Ah, eso llegó un poquito después. Pancho, sí, trabajó, bueno, las comisiones, yo puse acá las comisiones como están formadas, y siempre, al principio, eso lo tenía don Armado Chiflé con su peón, y se hacía cargo él de todos los gastos y todo. Y después quedó como una comisión de vecinos y nomás, pero entre ellas siempre estaba, desde el año 64, Pancho, y se cambiaban los otros y Pancho, y los otros y Pancho, siempre estaba. Pancho era un plato, porque cuando venían las autoridades, las reuniones se hacían en la escuela o en el centro de la gente, porque no había lugar donde hacían las reuniones. Y ahora sí, porque está el salón y eso, pero antes se hacía ahí. Y cuando venían las autoridades, Pancho, todos hablaban, ¿no? Y él hacía una pregunta y todo, y después se terminaba de hablar, y él seguía con la conversación, no, porque tal cosa, por la otra, allá le decía al Pancho, porque como era sordo, y él seguía hablando y todo, que acá, que allá, que era un plato, pero fue una Julio Arroyo, Pancho, había otro Pancho Guaitino, que ahí sí hay anécdota, tengo anécdota, pero ahí, no sé si la cuento ahí, porque era medio... ¿De Club Libertad de la Chacarera? El Club de Libertad de la Chacarera, sí, el Club de los Arrayanes y Libertad. La anécdota de Pancho Guaitino, era una persona muy bien, bárbaro, fue la mascota de Soriano por los años 27, 28, por ahí. Capaz que lo conocieran a Pancho Guaitino, Francisco Guaitino. La sobrina de Cholé, Susana Cholé y Magela Cholé, que vivían allá. Primas de mi padre. Ah, sí, bueno. Y Pancho, mi padre tocaba la guitarra y me gustaba la garupa, las cosas. Trabajaba en las empresas, pero de noche seguía de largo. A veces la base cruzaba y no iba a mi casa. Y a veces llegaba a las 10 de la noche, allá en oscuro, todo. Y a que mi madre le hiciera algunos bifes, las cosas. Y llegó Pancho, y estaban todos chupeteados. Entonces Pancho pregunta, yo lo cuento acá porque estamos tras arriba acá. Pancho dice, che, decime, ¿el baño? Mi padre dice, ahí, pasó la puerta, ahí nomás. Pancho pasó la puerta, pero no la puerta para salir, pasó la puerta para el dormitorio, que era una cortina, y abrió la puerta al ropero. Al otro día mi madre estaba felicísima con todo lo que había hecho Pancho. Hay anécdotas, muchas anécdotas. El Turco García, por ejemplo, él era capaz que mucho. ¿Cómo? El Turco García, por ejemplo, que todavía anda ahí, está medio viejo, jodido. A él, cuando veníamos a la escuela industrial, o yo venía a la escuela industrial, los trabajos, digo escuela industrial, pero era el adulto, antes de la escuela industrial, cuando era profesor ahí. ¿No? Bueno, él los cruzaba y había que ir a despertarlo a la casa para que los cruzara. Entonces iba a levantarle Turco, dale que es la hora. Yo siempre fui medio nervioso de ir a la hora. La profesora de tango sabe que voy a la hora o antes. Bueno. Y bueno, nos hacía tomar los remos. Había que llevar hasta el río los remos, remar. Entonces, estaba remado y después no cobraba. Pero a veces, iba medio lunado. Y decía, dale Turco, remá vos, mirá que se escapa el bajo. Y otra metía las carreras, del tiempo de Soleres, otra metía las carreras. Y las noches serenas, por ejemplo, nosotros oíamos de mi casa, ahí viene el Turco, porque me iba transmitiendo las carreras y se va al Vasco. Y cuando nosotros andábamos apurados, para que llegáramos tarde al adulto,
cuando que le decía, nada, Turco que se va al Vasco, llegó al Vasco, y en un ratito lo empezó a río, porque era un poco medio, pero es una anécdota del Turco García. No sé qué otra cosa, si que nada más quiere decir algo, preguntar algo, algún familiar de algún. Yo nombro a algunos, a otros no. Lo que pasa es que, ya les digo, perdí, desde el 2000 en adelante perdí. Sí, gracias. Unas mujeres que vivían gordas, que vivían en Castromán. Castromán, sí, traían pino todos los días ahí. Vendían ella. Sí, Castromán. Una también de las que primeros pobladores fue en su casa, Lizy Salvo. Yo a Clinton lo veía sentadito leyendo, siempre leyendo. Yo vivía en la paz de mi casa ahí. ¿Alguna otra pregunta? Díganme, yo por mí sigo, pero ustedes, no sé. Representante de Julio Arroyo acá. Yo soy neófita con respecto a lo que es Arrayanes, porque tengo 40 y conocí Arrayanes grande, pero cuando se enteró acá mi esposo de la presentación del libro, dijo, vamos, ¿a vos te gusta la historia? A mí me gusta porque tengo sentimiento con Arrayanes, y bueno, acá, nieto de Julio Arroyo. Nieto de Julio Arroyo, ¿de cuál sos vos? De Pinky, lo más grande. De Pinky, no, yo, sí. Bueno, acá los nombro a todos y hay, sí, Julio Arroyo, la verdad que cuando era mugrice, él trabajaba en la Palmer, era sereno. Y cuando antes ya se sentía la sirena de la Palmer. Al ratito, no teníamos ni reloj siquiera, a veces no nos guiábamos por la Palmer. Y si no, había un arroyo, ya son las 10, 10:30, porque ya llegó Arroyo, porque la motito de Arroyo se sentía de cualquier lado. No había gente ahí, no había ruido, nada. Los amaneceres ahí, bueno, ustedes, más de uno, ya saben lo que es los amaneceres, los atardeceres, eso ahí, es la belleza más grande. Otra cosa que también les voy a contar, que no viene el caso, pero, a ver, mi padre me compraba el fondo, ya saben, ¿recuerdan? Bueno, yo siempre dije, este terreno algún día va a ser mío, en la costa del río, bien enfrente donde estaba la escuelita, y siempre este terreno va a ser mío. Y no sabía de quién era, porque la manzana estaba toda sin alambrado, sin nada, no se sabía de quién era. Uno sabíamos que era de María Celina, que fue la primera que compró, ¿no? María Celina. Que trabajaba la y allá en el año 78 aparece Hugo Cano, otra persona que trabajó mucho también por la escuela de los Arrayanes, que estaba en la función, él había comprado la casa, que era el lugar que había sido el almacén de Matró primero, casa ahí. Bueno, y me dice, yo conozco a la dueña de ahí, es medio familiar mío. Digo, ¿estás seguro vos? ¿El terreno de ese ahí? Sí. Bueno, en resumen, yo le digo, bueno, yo tenía un peso, pero me pedían platal en ese momento, pero justo era cuando yo sabía que estaba para venir la luz. Yo, si viene la luz, esto va a valer, porque no valía nada el terreno. Y aparece la señora un día y dice, acá te la traigo, y dice, mirá, esta es la dueña. ¿Estás seguro, señora? Este terreno acá. Sí, la señora del Porro. Y le compré el terreno. Y era un sueldo de Uri, y nosotros íbamos, mi madre nos traía, cuando éramos chicos, traía la mano, cruzábamos la balsa, y íbamos y veníamos. Y yo decía, ese terreno va a ser mío. Siempre decía, dije, nosotros locos, pobres, y yo pensando en un terreno, porque yo quería venirme más a la costa, más a la orilla. Y bueno, salió, o sea que yo lo sentía, que como que eso ahí va a ser. Lo cuento porque a veces cuando uno tiene sueño y se concreta el sueño. Y yo soñaba, igual que yo soñaba con trabajar por el barrio, también, y desde el año 90 que entré, siempre trabajo por el barrio. A veces me pongo un poco a decir, no, yo ya cumplí, pero de repente a veces no voy a las reuniones porque después me dicen, no, veniste un poquito provisorio, la última vez con Oscar, provisorio. ¿Qué provisorio? Después ya quedamos 5 años, tuvimos Oscar la última vez. Yo ya he sido 13 años, creo que he estado, 14 años
en la profesión. Bueno, no sé, a ver si hay otra ¿Te pregunta. acuerdas de la Yola? ¿La Yola? Sí. Sí, Vive todavía. vive Era otra casa viejita que quedaba con el regadera y todo, y ella no quería que nadie se la tocara. No, pero ahora es una casa de lujo. ¿Sí? Sí, porque ella hizo un negocito ahí, no sé cómo fue, la dejan vivir ahí y la transformaron totalmente. Ah, Y la Yola está en la revista acá porque es la que yo digo que cuando trabajaba en la escuela, que fue la que cuando vino el ministro, Era la cocinera. seguro era la cocinera, la Yola. La que fue de maestra. Ella, fuimos a la escuela, ella tenía como 5 o 6 años más que yo, pero terminamos cuarto, quinto y sexto, terminamos juntos, porque ella empezó tarde, ella era una señorita prácticamente, y ella era un chiquilín. Y bueno. ¿No te acordás el apellido de Yola? Romero, Ah. pero no somos nada. Pero es Romero también. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Díganme. Yo he encantado en lo que sepan. Presidente, no, antes que nada, yo quiero agradecerle, como ya le dije, a toda la gente del centro histórico, a él que se movió muchísimo, a Pío, a varios, a todos, y la presencia de ustedes, que me acompañaron también, a todos, muchas gracias. Felicitaciones, Ernesto, por este trabajo, y ya que diste tanto chivo al principio, da el más importante. En la entrada, 300 pesos, los arrayanes, una vida de recuerdos, lo pueden adquirir, y ya que está el autor, lo puede firmar. Muchísimas gracias. Bueno. Si no, lo van a conseguir en la botica también.